Muy buenas tardes, profesor. Venimos aquí a entrevistar a mis compañeros de la BCN, a mi compañero Diego de la licenciatura de Español y a mi compañera Jennifer, de preescolar. de preescolar. Y comenzamos con las preguntas de la entrevista. La primera es, ¿qué relación existe entre la tradición del Día de Muertos y las matemáticas? Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver porque desde que los alumnos se organizan para pues decidir qué les va a tocar y se dividen las cosas, pues ahí incluimos las matemáticas, literal en todo. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué relación existe entre la tradición del Día de Muertos y las matemáticas? Pues es también, tiene que ver mucho cuando van a adornar, tiene que haber una medida para que se vea todo en orden, ¿verdad? Entonces ahí entrarían las matemáticas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo pueden estar presentes las operaciones básicas de las matemáticas en las tradiciones mexicanas, ejemplificando el Día de Muertos? Pues es básicamente Pues casi lo mismo. ¿no? Cuando se ponen de acuerdo, se organizan para, no sé, una cooperación puede ser, ¿verdad? Sí, también, por ejemplo, cuando van a poner el altar, pues toman las medidas de, pues esta parte les va a tocar a un grupo, esta al otro y así. Como siguiente pregunta dice, ¿de qué manera se comunica y reduce el aprendizaje cotidiano de las matemáticas en los diversos contextos urbano, marginal y rural? Pues yo pienso que en todas partes se enseña lo mismo y se hace lo mismo, siendo urbano, rural, dependiendo de pues, si vas a una escuela o así. Pues se reproduce más como en las escuelas, aunque sean rurales, deben de tener como la misma calidad de educación. Entonces ahí entraría toda la enseñanza. Como cuarta pregunta sería, ¿cuáles son las relaciones que existen entre la cultura, se puede decir, igual abarcando el Día del Muerto, con los conocimientos, las ideas, las tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo junto con las matemáticas? Ya no sé. Pues es que creo que engloba todo lo mismo, o sea, por ejemplo, en el pueblo, pues cuando vas a la tienda te preguntan, no, pues si quieres, no sé, si vas a comprar el pan de muertos. Sí, es que la verdad la pregunta 1 y 4, de la 1 a la 4, pues engloba todo, ¿no? Lo que hemos dicho, de las matemáticas, cómo se debe de enseñar, cómo se debe de medir y todo cómo va englobado, ¿verdad? Y ya como última dice, ¿cuáles son las relaciones entre sociedad, el conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales y las matemáticas? Espera. Sí, o sea, ¿cómo es que todas esas características que identifican a una sociedad se unen en relación a las matemáticas y si esas mismas se pueden utilizar en el Día de Muertos? Pues por ejemplo en lazos económicos, pues haciendo pues operaciones básicas en lo que se va a organizar para el Día de Muertos. Políticos, no sé. ¿Tú qué punto de vista tienes? Y pues aparte como sociedad pues se utilizan las matemáticas para todo, Sí, es lo que iba a comentar. La verdad las matemáticas se encuentran pues en todos los aspectos, ¿no? Puedes decir que a lo mejor estudias educación física porque no hay matemáticas, pero yo pienso que debe de haber matemáticas, ¿verdad? Que puede ser en el político hay matemáticas para saber, por ejemplo, a qué
aspecto se va ¿cómo se puede decir? ¿El dinero? ¿A qué aspecto se puede, qué porcentaje de dinero se va a entregar, o sea, tipo a un municipio, ¿no? O a una comunidad? Entonces siento que que las matemáticas sí están muy presentes en el día a día. Y es así como que se organizan las personas mediante las matemáticas. Sería todo. Y ya sería todo. Les agradecemos por tomarse el tiempo ahora sí de responder estas preguntas. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a realizar las preguntas de entrevista de acercamiento a prácticas de mi compañero de la licenciatura de matemáticas. Jair González. Y mi compañero. Ramón Miranda. Como primera pregunta es la siguiente. ¿Qué relación existe entre la tradición del Día de Muertos y las matemáticas? Tal vez no existe una muy amplia conexión, pero sí te puedo decir que tiene mucho que ver los 7 niveles que llevan los altares de muertos, tanto porque es el 7, el número jerárquico, y pues el nivel que lleva cada uno de estos escalones. Como segunda pregunta, ¿cómo pueden estar presentes las operaciones básicas de las matemáticas en las tradiciones mexicanas? En ciertos aspectos o en casi todos, quieras o no, se llevan mucho lo que son las matemáticas, aún en las cosas tan pequeñas o que uno puede ver insignificantes como las banderillas que ahorita estoy viendo, la simetría al cortarlas, porque todas tienen que salir de ciertas medidas, y te das cuenta muchas son iguales, entonces ahí podemos aplicar un principio de simetría. Tercera pregunta. ¿De qué manera se comunica, reproduce el aprendizaje cotidiano de las matemáticas en los diversos contextos, urbano, marginal y rural? ¿Cómo se comunica? ¿El momento de que se traslada de un lado a otro? Sí. Pues ahí te puedo decir que las matemáticas en todos lados siempre van a ser iguales. Llámese la comunidad más alejada que tú puedas ver de la sociedad, siempre las vas a enseñar igual. Es lo bonito de las matemáticas, que su idioma es universal, entonces muy rara vez necesitas, tal vez nada más sería el idioma la única diferencia, pero de ahí en fuera la sigues enseñando igual. Okay. Bueno, como cuarta pregunta sería, ¿cuáles son las radiaciones de la cultura, llámese los conocimientos y las ideas y las tradiciones y las costumbres que caracterizan un pueblo, y todo eso en relación con las matemáticas? Ok, te comento que ahí ya vas a ocupar más las matemáticas en cuanto a conjuntos, porque para saber las diferencias entre una cultura, otra, la población, tienes que hacer un conjunto de personas. Por ejemplo, vas a decir, en esta cultura son así las personas, y en este conjunto de personas son diferentes porque su cultura es diferente. Entonces, pues, valga la redundancia. ¿Sí? Como última pregunta dice, ¿cuáles son las relaciones entre sociedad y las matemáticas? Por ejemplo, el conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo lazos económicos, políticos o culturales. Pues mira, ya para finalizar te puedo decir que las matemáticas engloban a todo, desde que te levantas hasta que te duermes, siempre vas a estar ocupando, aunque sea lo más mínimo. Tal vez hay cosas muy complejas que no puedes ir caminando por la calle y decir, quiero medir la distancia de la sombra a ese árbol, ¿verdad? Porque el teorema de Pitágoras no lo ocupas así, pero sí un albañil lo puede ocupar en su vida diaria, lo que viene siendo al cuadricular un piso. Entonces sí, las matemáticas es algo que siempre van con nosotros a todos lados. Y pues ya. Sería todo. Sí. Bueno, buenas tardes. Seguimos aquí con la entrevista al profesor Juan José Chávez Reyes. Bueno, profe, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué relación existe entre la tradición del Día de Muertos y las matemáticas? Bueno, con referente a la acomodación, una simetría en lo que es ¿cómo se llama? El altar de muertos, digamos, ahorita que en esta actividad es aquí en la institución, se da la simetría aquí en el altar de muertos, la distribución que existe, ¿no? Que tiene que a lo mejor muchas veces las formas que tiene que ver
con un triángulo, con una forma ovalada, con un círculo, que es lo que ustedes ven ahí en las matemáticas. ¿Sí? Como siguiente pregunta dice, ¿cómo pueden estar presentes las operaciones básicas de las matemáticas en las tradiciones mexicanas? Bueno, pueden estar presentes, como ya lo mencioné anteriormente, por eso con la misma respuesta, pero también puede ser pues a lo mejor de los costos, de lo que tú vas gastando conforme lo que vas utilizando en las que tienes que ver los costos, ¿no? Cuánto cuesta hacer un altar que tiene, pues cuánto cuesta el frente de cempasúchil, cuánto cuesta a lo mejor pues el papel picado. Entonces es una que se tiene mucho que ver con ese aspecto. Como tercera pregunta vendría, ¿cuáles son las relaciones entre la cultura, conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo y las matemáticas? Bueno, ¿qué caracteriza? Pues muchas veces es este intercambio de valores, ¿no? Con referente a las matemáticas, el poder adquisitivo. Es algo que se ve cotidianamente, ¿no? Con referencia también al cálculo, ¿no? A lo mejor en alguna familia, el cálculo que tuvo, bueno, ¿cuánto vas a gastar con referente a la comida de la semana, ¿no? Y cuánto vas a percibir tú de salario, a lo mejor a la semana, al mes o a la quincena, según tu labor, tu profesión o sino tu trabajo, ¿no? Entonces esa relación se ve muy, muy impactada en ese aspecto. Algo muy importante pues es de que los que más usan matemáticas pues son de una profesión, o que son los albañiles, ¿no? Que usan el cálculo, usan las sumas y restas para poder hacer su trabajo, ¿no? Entonces ellos no tienen una calculadora, ellos lo sacan mentalmente. La última. Como última pregunta dice, ¿cuáles son las relaciones entre sociedad, un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales y las matemáticas? Pues ya lo dijeron ahí en la pregunta, ¿no? Pues yo creo que esa es la moneda, ¿no? En ese aspecto, ¿no? La moneda es lo que nos caracteriza en ese aspecto, ¿no? Pero también por ahí había una pregunta, creo que se les faltó, no sé, algo que tiene que ver con lo urbano, ¿no? Sí. Con lo urbano, que lo que les comentaba era de que no es lo mismo comprar en una tienda como Walmart, que es en lo urbano, a una tiendita que está en una cabecera municipal o en una comunidad. Los productos son diferentes, los precios son diferentes, y pues muchas veces ahí hay diferentes tanto precios, pero también diferente forma de interactuar con las matemáticas. Allá en el Walmart pues ya te pasas con la maquinita y vas a una tienda a lo mejor de alguna comunidad y pues hacemos la suma en una hoja, ¿no? O lo hacemos mentalmente, ¿no? Entonces es diferente cómo se lleva ese proceso digamos en una margen, en una comunidad en una zona urbana, ¿no? Y marginal, pues también ahí podemos tener ese tipo de características, puede haber los dos, pero ahí va más ahora sí que te lo apuntan en la libretita. Bueno, pues le agradezco el tiempo que nos ponen estas 5 preguntitas. Muchas gracias. De matemáticas. Mi nombre es Eduardo Rafael Costa Rodríguez. Y mi nombre es Alí Eduardo Gómez Castro. Y le vamos a realizar una entrevista al profesor Gustavo Guerrero. Y como primera pregunta tenemos, ¿qué relación existe entre la tradición del Día de Muertos y las matemáticas? Miren, yo creo que primero todo tiene relación con las matemáticas. Toda nuestra vida, todo nuestro diario acontecer tiene relación con esta ciencia. Y en cuanto a la tradición de Día de Muertos, pues ya que viene esta tradición desde nuestros antepasados, desde la época prehispánica, recordemos que ellos tenían un conocimiento de las matemáticas muy, muy importante. Eran eruditos en esta ciencia. Entonces, para sus altares funerarios, para sus altares de muertos, tenían que utilizar las matemáticas para las medidas, para las dimensiones, para las áreas. Entonces hay una relación completamente pues depende una de otra, ¿no? Para la realización de estas actividades de carácter tradicional.
Como siguiente pregunta viene, ¿cómo pueden estar presentes las operaciones básicas de las matemáticas en las tradiciones mexicanas que ahorita venía contando que sea el Día de Muertos? Las operaciones básicas es sumar, restar, dividir, multiplicar, pues inclusive desde en la escuela de educación básica, ahora que estamos pidiéndole a los niños que pongan altares en sus escuelas, en sus salones, nos puede ayudar hasta didácticamente para cuando les pedimos el material, cuántas flores van a requerir, entre cuántos alumnos se va a repartir las tareas que vamos a realizar, hasta los pisos o niveles del altar, se utilizan a veces hasta cajas rectangulares, cajas en forma de cubo. Entonces todas estas operaciones básicas para la compra de los materiales pues se pueden utilizar y las podemos pedirle a los alumnos que practiquen las matemáticas, las operaciones básicas para el armado de su altar de muertos. Como tercera pregunta es la siguiente: ¿de qué manera se comunica y reproduce el aprendizaje cotidiano de las matemáticas en los diversos contextos, lo urbano, marginal y rural? Muy importante. Primero, recordemos que las matemáticas no solamente se aprenden en la escuela o de manera formal, ni tampoco en los contextos que tradicionalmente han sido reconocidos como los que tienen acceso a mejores oportunidades de estudio, como las zonas urbanas, donde la escolaridad es mayor. Las matemáticas están en todos lados, en el espacio urbano, en el espacio rural, en el espacio marginal también. Entonces, ¿de qué manera se comunica, se reproduce ese aprendizaje? Un ejemplo muy claro: hay abuelos de nosotros o abuelos de niños que no saben sumar, no saben escribir, no tienen el conocimiento del código numérico ni del código de escritura, pero saben hacer cuentas, saben hacer sumas, saben hacer restas, hacen palitos, dibujan cosas, reconocen el dinero por el simple color del papel, de los personajes que vienen en los mismos, de los relieves de las monedas. Entonces, estos aprendizajes, si bien no son escolares, están presentes en cualquier contexto. Hay unos más teóricos, unos menos teóricos, unos más empíricos, pero como les decía, ese aprendizaje está en todos lados. La abuela, la mamá, que están haciendo una comida, que están preparando para las ofrendas de Día de Muertos, hacen cálculos matemáticos, aunque tal vez ni siquiera tienen el concepto de qué es un código matemático. Entonces siempre está presente, ¿no?, ese aprendizaje, y de esa manera se reproduce de generación en generación, no importando tampoco el nivel académico. Están las matemáticas presentes. Como cuarta pregunta vendría, ¿cuáles son las relaciones entre la cultura, conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo y las matemáticas? ¿Qué relación de la cultura? Bueno, primero, nuestro país es un país multicultural. Está compuesto, se enriquece, se construye a partir de las culturas prehispánicas. Posteriormente, con la llegada de los españoles, la colonia, etcétera, nos hicimos un país sumamente pluricultural, en ideas, en tradiciones, en conocimientos, en costumbres. Y nuevamente, las matemáticas están presentes en cada momento. Para el estudio de las culturas, tenemos que saber en el tiempo en qué momento fue su momento de esplendor, en qué momento fue su espacio de decadencia, qué construcciones hicieron, qué tradiciones nos dejaron, qué conocimientos conocimientos astronómicos, conocimientos de literatura, conocimientos de matemáticas, de medicina tradicional. Entonces ahí está, ¿no? Y más de nuestra cultura, que como mexicanos tenemos un cúmulo de culturas y de riqueza ancestral que pues inclusive hasta para contarle y saber cuáles son, pues necesitamos las matemáticas. Como última pregunta sería: ¿cuáles son las relaciones entre sociedad, conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales, y las matemáticas? Correcto, a ver. Relación entre sociedad, conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización. Entonces, primero aquí,
conjunto de personas. Aquí en México somos aproximadamente ya 120, 130 millones de personas en un territorio dividido políticamente. Allí están las matemáticas. Desde cuántas personas somos, qué culturas hay en nuestro país, en qué zonas geográficas se localizan, cuántos estados, capitales, municipios, divisiones territoriales, delegacionales, etcétera. Cómo nos organizamos en un país democrático, presidencialista, con una constitución reglamentada por artículos. Ahí también vemos las matemáticas con números. ¿Cuáles son, si me recuerdan, chicos, los números? Por grados, bueno, los artículos, acuérdense, primero, segundo, tercero, cuarto, quintos, etcétera, ¿no? Economía en un país, cuánto Producto Interno Bruto producimos, cuántas empresas tenemos, las actividades primarias, terciarias, secundarias, y todo eso que tiene un impacto matemático en el ingreso de las familias, en los censos que hace el INEGI para saber precisamente este tipo de cuestiones. Hace censos y son censos también matemáticos. ¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Cuántos electrodomésticos tienes? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Cuántos trabajan? Entonces todo se reduce a un conocimiento matemático para saber cómo se organiza un país. Y ahí está la relación, pues también con las matemáticas. Esa sería la última pregunta, profe. Le agradezco el tiempo que nos haya dado para contestarlas. Y bueno, siga todo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hola, buenas tardes. Vengo de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y vengo a realizarle una entrevista aquí a la persona Gerardo Manuel. Y las siguientes preguntas serían las siguientes. ¿Qué relación existe entre la tradición del Día de Muerto y las matemáticas? Puede ser con el papel maché, cómo está cortado, las medidas del pan, no sé, el número de personas que vayan. Las matemáticas están en todo, en nuestra vida, es parte fundamental. Como siguiente pregunta dice, ¿cómo pueden estar presentes las operaciones básicas de las matemáticas en las tradiciones mexicanas? Contar las frutas, el número de panes que van a usar o también en los altares. Siguiente pregunta. ¿De qué manera se comunica y reproduce el aprendizaje cotidiano de las matemáticas en los diversos contextos urbano, marginal y rural? Pues se puede utilizar. Pues la verdad no tengo... no tiene sentido, ¿no?, la pregunta Ok. para mí. Como cuarta pregunta sería, ¿cuáles son las relaciones entre la cultura y las matemáticas? La cultura me refiero a los conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. ¿Qué relación existen entre la cultura y las matemáticas? En pocas palabras. La cultura, como me refiero como a lo que México es una cultura, bueno, donde se relacionan varias culturas, como que qué relación encuentras que entre las tradiciones que hay aquí con las matemáticas. No sé, tal vez utilizaron los mismos números, el aprendizaje que llevaron ellos también lo estamos llevando nosotros, en operaciones, no sé, ya sé. Ok. Como quinta y última pregunta, ¿cuáles son las relaciones entre la sociedad y las matemáticas? Entre la sociedad me refiero al conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organizaciones, compartiendo además lados económicos, políticos y culturales. O sea, la sociedad, por ejemplo, aquí, no sé, en alguna comunidad, existen como privadas, o sea, son sociedades. O sea, ¿qué relación crees que tengan las sociedades con las matemáticas? Bueno, que las utilizan para cuentas, para comprar cosas, es fundamental para llevar a cabo compras o operaciones, no sé. Bueno,
Será todo. Muchas gracias por el tiempo proporcionado. Gracias a ti. Buenas tardes, profe. Aquí seguimos con las entrevistas. Ahora nos toca la señora María Jesús Vadillo. Ok, empezando con la primera pregunta. ¿Qué relación existe entre la tradición del Día de Muertos y las matemáticas? Pues en relación con los gastos generados de las compras. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden estar presentes las operaciones básicas de las matemáticas en las tradiciones mexicanas? Que cada año aumenta el número de muertos y disminuye el número de integrantes de cada familia. Y al comprar las velas por el valor unitario se multiplican. Última pregunta. ¿Cuáles son las relaciones entre sociedad, conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos y culturales, y las matemáticas? Que estas nos sirven para saber el número de decesos y nacimientos de un pueblo o ciudad. Ahí está, gracias.